Bien, hablemos de la inducción magnética y la ley de inducción de Faraday. Este principio fue desarrollado simultáneamente por Michael Faraday y Joseph Henry. Digamos que cada uno con sus experimentos está evidenciando que efectivamente si se produce un cambio en el flujo magnético en el tiempo, se estaría induciendo una FEM y por lo tanto una corriente en el circuito. Entonces, para ello, digamos que es importante revisar qué es lo que nos está indicando la ley de inducción de Faraday. Básicamente lo que me dice es que si se produce una FEM, esta FEM yo la puedo entender como la variación del flujo magnético en el tiempo. Y dijimos cuando establecimos el flujo magnético que esto en general se puede escribir como digamos que si tenemos una situación donde no requiramos la integración, entonces esto simplemente es b punto a, suponiendo digamos un área que nos permita calcular este producto punto. Entonces eso sabemos que es el campo magnético, el área y el coseno del ángulo entre estos dos vectores, que pues ya sabemos que en un área, para una superficie en general, el área va a tener un vector que es normal y ese va a ser la dirección del vector de área. Entonces fíjense que para generar esta cantidad, pues uno básicamente lo que dice es que pueden estar cambiando tres cosas: el campo magnético, el área o bien el coseno del ángulo. Podemos cambiarle ponerle teta para que no se nos confunda con este phi del flujo, coseno de teta. Y entonces cualquiera de estas tres cantidades que cambien el tiempo me va a generar un cambio en el flujo y por lo tanto vamos a tener una FEM inducida. Este hecho experimental parece que se estableció simultáneamente por Faraday y por Henry, pero pues se le suele, digamos que asignar este resultado experimental esencialmente a Faraday, porque fue él el que, digamos que por... fue el que se encargó de publicar estos resultados y publicar los experimentos que se llevan a cabo. Entonces, por ejemplo, si yo ubico un imán acá cerca de una bobina y empiezo a moverlo hacia arriba y hacia abajo, entonces lo que estamos haciendo es cambiar el campo magnético que atraviesa esta superficie, cuya área es un área fija A. Entonces esta sería una forma de generar una inducción y generar, pues en este punto no hay corriente. Fíjense acá el galvanómetro está en 0, pero si yo empiezo a moverlo y lo acerco y lo alejo, entonces estoy generando variaciones en la magnitud del campo que se está generando acá sobre el solenoide. Ahora bien, también podría ser como introducir un solenoide en otro solenoide donde tenemos acá conectados. Fíjense que si esto se queda quieto, pues sencillamente no vamos a tener desviación. Y la otra cosa que podemos hacer es generar un cambio instantáneo en el campo de la bobina externa que tenemos aquí pintadas y bueno, perdón, la interna, y pues lo que vamos a ver es que se va a generar una corriente en esta configuración. Ya vamos a ver otros casos. Ahora bien, antes de que saltemos a esta parte, pues sabemos que esta va a ser la ley aplicada, digamos, a una esfera, pero si tenemos una bobina con n espiras, esta ley de inducción de Faraday me queda que la FEM, que ya sabemos que es algo que se mide como un voltaje, nos va a quedar n veces de phi sub b de t. Entonces, recordemos que esta FEM la podemos relacionar con un campo eléctrico, o podemos relacionarla con una corriente, es decir que estoy generando
a partir de un campo magnético estoy generando un campo eléctrico. Pero no basta simplemente con que estén los campos, hay que hacer que estos campos varíen. Bien, entonces esta variación la vamos a escribir variación en el tiempo. Listo. De otro lado, pues tenemos acá una consideración que se conoce como la ley de Lenz, en la cual me indica que la dirección de cualquier efecto de la inducción magnética se opone a la causa del efecto. Es decir, si yo estoy generando una variación en este sentido, pues se me va a generar, digamos que va a haber como una resistencia del sistema que va a producir ese sentido, digamos, esa reacción al efecto. Eso se ve reflejado en la ley de inducción de Faraday en este signo que ustedes ven acá. ¿Listo? Este signo me está indicando que la reacción va a aparecer en la dirección contraria a la que el efecto que me está llevando, por ejemplo, a que se presente esta F. ¿Listo?